Hola, bienvenidos al canal de Les Engineer. Ahora vamos a presentar en este video, avanzando con lo que son los cálculos de fuentes de alimentación o teoría de diodos, vamos con un puente rectificador ahora ya aunado, es decir, aumentándole un filtro de condensador a la entrada. Si bien ya hemos visto cómo hacer los cálculos con un puente rectificador únicamente y la resistencia de carga, ahora vamos a avanzar en ese tipo de análisis, donde ya tenemos el puente rectificador formado por cada cuatro diodos del tipo 1N4001, se nos da un transformador con relación de 8 a 1, fuente de 120 volts eficaces con 60 Hz. Capacitor aquí no nos dan el valor, de hecho no lo vamos a necesitar en este cálculo. Recordemos que solamente lo requerimos si queremos calcular lo que es la tensión de rizado, el voltaje de rizado que aparece cuando se filtra la señal. Y una resistencia, bueno, que puede ser cualquier valor, lo puse como resistencia R. Iniciando con los cálculos, lo primero, como siempre, es la entrada hacia el puente rectificador, es decir, la tensión que recibe después del transformador. Sabemos que nuestro transformador lo que hace es de 120 voltios bajarlo, en este caso con una relación de 8 a 1. Por lo tanto, aquí sería el voltaje del secundario, vamos a ponerlo como V sub 2, será igual al voltaje del primario dividido entre nuestra relación. Nuestra relación es de 8 a 1, entonces debo de dividirlo. Como este voltaje es 8 veces más grande con respecto a este, entonces lo dividimos entre 8. Y de aquí obtenemos lo siguiente. Sería el V1, que son, sustituyendo, son los 120 voltios eficaces. VRMS lo voy a poner así, dividido entre 8. Y esto nos da 15. Entonces tengo que voltaje en el secundario serían 15 voltios eficaces. ¿Dónde aparecería ese voltaje? Bueno, lo voy a poner aquí señalando justo aquí a la entrada del rectificador, es decir, en el voltaje del secundario del transformador. Voltaje voy a ponerlo V sub 2. Ahora, como nuestro circuito ya no nada más es un puente rectificador, como en videos anteriores, no necesitamos las fórmulas de puente rectificador. Recordamos que cuando ya tenemos un filtro, lo que hace este filtro, este capacitor, es cargarse hacia el voltaje pico de entrada de este circuito, es decir, el voltaje pico de V2. Este capacitor se va a cargar a voltaje pico y a descargar durante el ciclo negativo hacia la resistencia. Por lo tanto, hay un pequeño rizado, que es muy poco perceptible al momento de dar un osciloscopio. Prácticamente la señal es casi una línea recta, pero todavía tiene un ligero rizado. Entonces, ¿hasta qué voltaje se va a cargar el capacitor? Bueno, para eso necesitamos calcular nuestro voltaje pico del secundario. Pues nuestra fórmula es siempre la misma, raíz de 2 cuando se trata de una senoidal por el valor eficaz en este caso. Tenemos 15 voltios de valor eficaz en el secundario. Vamos a ver entonces el voltaje pico, en este caso sería raíz de 2 por los 15 voltios. Y esto nos daría aproximadamente un valor de 21.2 voltios pico. Esta señal de voltaje pico que tenemos aquí, encerrada, será a la cual se cargue el capacitor. Es decir, avanzando en el circuito la tendríamos justo aquí. Sería mi señal de voltaje pico. Voy a ponerlo con su valor, que serían 21.2 volts. Ahí está. Si yo mido con un voltímetro en corriente directa, encontraré que el capacitor se cargó hasta los 21.2 voltios prácticamente. De igual manera, si mido en la resistencia, será lo mismo, es decir, el voltaje del filtro se va a pasar hacia la resistencia. Con esto estamos filtrando la señal senoidal, o mejor dicho, la mitad de la señal senoidal, porque ya tenemos un puente, hacia este valor de voltaje, 21.2. Ahora, ¿qué otros parámetros importantes necesitamos obtener en este circuito de rectificador ya con filtro? Si nos damos cuenta, el circuito o la simplificación del cálculo se facilita. Gracias a este condensador ya no necesito las fórmulas normales. Si quiero calcular la corriente, aplico ley de Ohm basándome en la resistencia y en base a eso pues también puedo calcular la corriente por los diodos. Los parámetros importantes serán siempre en los diodos. Entonces, si yo quiero en este caso calcular un parámetro importante puede ser el PIV del diodo, el Peak Inverse Voltage, es decir, el voltaje de pico inverso. Y para este circuito, la fórmula o la relación nos dice que el voltaje de pico inverso es simplemente el voltaje pico. Por lo tanto, necesito verificar cuánto es el PIB en este circuito. Corresponderá al voltaje pico, es decir, en este caso 21.2 voltios, prácticamente 21 voltios.
Entonces, este parámetro es para los diodos. Es importante verificar en el diodo y nuestro diodo es un 1N4001. Si nos vamos a hojas de datos, el diodo 1N4001 aguanta como voltaje de pico inverso exactamente 50 voltios. Esto es decir, que antes de romperse, el diodo puede soportar 50 voltios como máximo, cualquiera de estos diodos. Entonces no hay ningún problema. Cada uno de estos diodos va a estar sometido a un voltaje de pico inverso de 21.2 voltios. Por lo tanto, en el sentido inverso, cuando estos diodos no conducen, la tensión que están aguantando en este circuito es esta. Pero cada uno está diseñado para soportar esta. Por lo tanto, no se van a romper y el circuito tendrá una buena vida útil. En caso de que nos encontremos con parámetros, por ejemplo, si tuviéramos acá 60 voltios y acá tengo 50, entonces los diodos con seguridad se van a quebrar. Y tendríamos que optar por un diodo de una matrícula más óptima para que aguante esto. ¿Qué otros parámetros importantes nos interesan en los diodos? Siempre es importante comprar eso. Y otra cosa, nuestro capacitor. Nuestro capacitor, obviamente, sabemos que este tipo de capacitores electrolíticos deben también de estar, su valor, cuando los pidamos en tienda, debe de ser superior a este valor también. Si tenemos un capacitor aquí de 16 voltios, entonces el capacitor se reventará, ya que se va a cargar a 21.2. Debo de minimizar esto aumentando el valor, en este caso, del voltaje que soporta el capacitor. La capacitancia no es tan importante, solamente nos sirve para minimizar el efecto del rizado. Lo que sí es importante es siempre, casi siempre los valores están en microfaradios, entonces con cualquiera en microfaradios está perfecto para una fuente de alimentación. Lo que interesa es el valor del voltaje. Si tiene 16 se va a romper, lo aumentaremos a 25, luego 50, etcétera. Y así sucesivamente el capacitor se va a proteger también. Los diodos, como hemos visto, su limitación también de potencia es importante para que no se calienten excesivamente en la conducción. La potencia de un diodo será siempre la corriente que circula por el diodo por el voltaje que circula por el diodo. Pero el voltaje, cuando está encendido el diodo, pues es de 0.7 voltios en silicio en términos de segunda aproximación. Entonces, si yo quiero, necesito calcular la corriente por el diodo. ¿Cuál es la corriente a través de este circuito? Para poder calcularla necesito el valor de resistencia. Vamos a suponer obviamente un valor de resistencia de 1K, que es casi lo más usual. Entonces primero vamos a pasar por la corriente por la carga. Voltaje entre esta resistencia. ¿Cuánto de voltaje tenemos? Aquí lo tengo. El capacitor que transfiere el mismo voltaje hacia la resistencia, porque están en paralelo, sería de 21.2 voltios entre 1 kilo ohm. Y esto nos daría, pues es fácil, 21.2 miliamperios. Aquí tengo la corriente que circula por la carga, es decir, por la resistencia. Voy a señalarla justo aquí. Esto de aquí aparecería exactamente en este punto, que sería corriente por la carga. Listo. Ahora, gracias a esa corriente por la carga, que es demandada por la resistencia de carga, yo puedo ya saber cuánto es lo que circula por los diodos. ¿Cómo? Bueno, el capacitor, recuerden, para la corriente directa, que ya prácticamente aparece aquí, es un circuito abierto. Entonces, el capacitor como tal no va a absorberme una cantidad de corriente. Más bien, la corriente que circula por acá llega directamente hacia la resistencia. Sale de aquí y llega hacia la resistencia de carga. El capacitor, recordemos, es un circuito abierto para la corriente directa, que ya prácticamente la tengo después de los diodos. Ahora, los diodos, ¿cómo se comportan? Recordemos que en el ciclo positivo, conducen estos dos diodos, este de aquí y este que está justo acá. Entonces, en el ciclo positivo lo que tengo es esto, prácticamente. Vean cuánta corriente va a circular por este diodo. Pues exactamente la misma que circule por la corriente de carga. Si nos damos cuenta, aquí la corriente por el diodo va a ser la misma que circule por la corriente en la carga, ya que lo que salga por acá va a circular hacia acá, no puede circular hacia acá para dividirse en dos, porque este es un circuito abierto, entonces circuito abierto es así, y toda la corriente por la carga queda en este lazo. Se viene por tierra,
sale por tierra y entra nuevamente al circuito. Y se circula de esta manera. Nos damos cuenta que cada diodo circulará la corriente por la carga como tal. Entonces la corriente por la carga será 21.2 miliamperios. Y gracias a la fórmula de potencia, puedo calcular la potencia que circulará por el diodo. 21.2 miliamperios. Todo esto es para la protección del circuito por voltaje, que sería en este caso 0.7 voltios. Y ahí está. Tendríamos ahora sí la potencia que circularía por nuestro diodo. Al hacer este cálculo, nos da exactamente 15, pues lo que tenemos ahí, 15.052. Voy a ponerlo aquí. 15.05. El prefijo es mili, no tengo otro prefijo, entonces sería mili. Y amperio por voltio sería el watt. Entonces serían miliwatts. Es una cantidad de potencia muy baja. Estos diodos usualmente están optimizados para transportar máximo 1 watt de potencia. Por lo tanto, si estos aguantan 1 watt y la potencia por este circuito es de mucho menos de 1 watt, el diodo ni siquiera se va a calentar. Va a funcionar perfectamente y operar en este circuito. Y bueno, de esta manera vemos ya cómo hicimos todos los cálculos para optimizar una fuente de alimentación con puente rectificador con filtro. Seguiremos avanzando en estos videos a lo largo de la serie de fuentes de alimentación.